Sí, yo la envié una vez, la envié, digamos, cuando estuvimos con él. Ahí está el profesor Altamar. Esperamos un segundito, Juan Camilo. Doctor, muy buenas tardes. Le habla Miguel Ángel Sierra. Aló, doctor, ¿me Miguel, escucha? Miguel, él no le Doctor escucha Altamar. él no le escucha hasta que no se ponga los audífonos. Él le Ah, escucha a verdad partir que yo de que se tiene que ponga tener los audífonos. audífonos. Juan Miguel, vea, Camilo, me usted estaba lo que tiene que contando. hacer es abrirla y eso se le va a demorar, vuelve y la cierra y vuelve y le abre. Usted ya tiene ahí lista la copia, la foto escaneada para, ya la va a escuchar el profesor. Si quiere, hable con él, Miguel. Listo, gracias, Camilo. Doctor Altamar, mucho gusto. Le habla Miguel Ángel Sierra. Sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Quería presentar, me estoy presentando ahorita en este momento, doctor, porque resulta que estoy instalando la aplicación de la prueba saber, de un escaneo que hay que hacer para que me dejen presentar mi examen prueba saber. Yo estaba hablando con Juan Camilo, estoy instalando un programa y pues es un programa que requiere el computador prácticamente libre y me dieron plazo hasta hoy 14, perdón, de presentar esa prueba y pues no he podido instalar el programa y necesito presentar esa prueba, entonces muy probablemente no voy a estar en esta clase por el Bueno, momento, mientras la instalo, me toca tranquilo, tomar unas fotos, me toca tranquilo, no escanear la no hay ningún cédula y Juan problema. Camilo me dice que él ya lo hizo y me está dando unas indicaciones para ver si agilizo este proceso, muy probablemente estoy intentando y voy a hacerlo, entonces es importante para poder yo seguir con mi educación, entonces pienso que pues No le pido vas a un estar permiso, en doctor. clase. No voy a estar en clase mientras, porque no puedo abrir el Zoom, porque no me deja instalar la aplicación. Es una aplicación que Juan Camilo ya lo hizo y pues él me está explicando cómo lo debo hacer para sí mismo desconectarme de todo y poderlo hacer. Entonces, Juan Tranquilo. Camilo, ¿qué otra recomendación me da? Gracias, profesor. Yo me despido y Bueno, si ya la termino pronto, entraré a la clase. Por ahora, pues me desconecto. Muchas gracias, doctor. bueno, pues bien. Juan Camilo, ¿me estás diciendo algo? Con el permiso del profesor, compañerito, yo lo que le estaba diciendo era que entonces al momento de abrir la aplicación, se te va a demorar, tú vuelves y la cierras y vuelves y le das a abrir, ella te abre. Tú ahí ya debes tener lista escaneada la foto del frente de la cédula, color como te la piden, porque esa tienes que subirla una vez tomas las fotos. Te piden 3 fotos, Miguel, una frente al computador, una en ángulo de 45 grados hacia la derecha y una en 45 grados hacia la izquierda y el sistema, él mismo le arroja en chulitos verdes si ya fue aprobado por el IFES las fotos que te tomaste y una vez si fue aprobada, entonces ya te deja todo en verde y ya te da paso al siguiente paso, que es hacer como un simulacro de la prueba ahí pequeñito, pero ahí lo más importante es la autenticación, que son las fotos que te debes tomar. Juan Camilo, una pregunta. ¿Esa escanea, hay que escanear la foto, o la cédula, o yo le tomo una foto con mi celular y la subo al... Compañerito, pues le recomendaban pues que escaneala, pero igual yo también le tomé una foto y la puse y el sistema me la reconoció. La idea es que quede el frente de tu cédula, que se vea bien la cara, que se vea bien el número de la cédula y obviamente que las fotos te queden en donde haya bastante luz para que el sistema te la reconozca, porque si no te va a empezar a salir en rojo y cada que te sale en rojo quiere decir que está mal y que lo tienes que volver a repetir la toma de la foto. Ok. Entonces, y ya después de que te tome las fotos, te manda a un sitio donde te dice que por favor subas la foto de la cédula que tomaste, tú la subes y ya después de una vez realizado todo el proceso, para que tú te des cuenta que quedó bien realizado el proceso, el IFES te manda un correo a tu correo personal donde te dice que va a verificar y que en 2 días te da respuesta si el registro fue exitoso. Juan Entonces, Camilo, una pregunta ahí. Ese correo, en el momento que yo haga mi proceso, ya en este momento, de una vez me llega automáticamente al correo cuando yo termine mi proceso de escanear. ujú. Sí, Listo. cuando ya terminas el proceso, el último que hay que hacer como un simulacro, que le mandan a uno a hacer un simulacro de cómo va a ser el examen para uno familiarizarse con él, ya ahí pues, tú miras el correo y ahí eso es lo último que hay que hacer, ya ahí te llega un correo donde te dice que el registro se realizó, pero que el IFE se va a tomar 2 días para constatar que las fotos que tú tomaste, junto con el escáner de la cédula que subiste, sí, o sea, para verificar que los datos sí coincidan y que en 2 días el IFES te envía un correo a tu correo personal diciéndote si sí fue exitoso el registro y si no fue exitoso, pues hacerle la invitación otra vez para que lo vuelva a realizar. Igual, Miguel, tienes que tener pendiente porque esas pruebas se cambiaron. Unos van a presentar pruebas el 23, otros van a presentar pruebas
el 30, entonces tienes que estar pendiente en la citación ahí en Prisma para qué día quedó tu citación, porque a mí me la habían puesto Listo. inicialmente para el 23 y me mandaron un correo del IFES diciendo que revisara y me la cambiaron para el 30. Tienes que estar Ya. pendiente de eso. Listo, Juan Camilo. Apenas termine ese proceso, yo le envío una foto y me confirma saber si es esa, ¿yo? Ah, sí, Entonces, hágale, todo bien. Sí, el listo, proceso, bro. mira, lo único que, otra cosa, cuando vayas a abrir la aplicación, si tienes alguna otra aplicación que esté interfiriendo con eso, el mismo sistema te dice, tienes abierta tal cosa, cerrar. Entonces tú le das cerrar y eso te cierra todo. Y como le digo, al momento, al principio es un poquitico demoradita, pero si tú le das cerrar y vuelves y la abre, ella arranca, compañero. Listo, perfecto, Juan Camilo. Yo no les quito más tiempo. Gracias, profesor. Gracias, Juan Camilo. Mi Dios me les pague. Y No quedo sé. pendiente. Entonces ya, muchísimas gracias. Me retiro. Vale, Gracias. Gracias, compañero, Juan Camilo. éxitos. Bueno, Gracias. Gracias, profe. bien, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Estaba viendo el partido, qué partido tan malo es. Ay, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso, profe? Yo no lo estaba Cero, viendo. cero, cero, Mm, cero. Pero Colombia ya se acabó. no, no se ha acabado. Colombia está jugando muy mal, pero vamos 0-0. ¿Necesitamos a James o no, profe? ¿Usted qué dice? Nada, no necesitamos a Jafe, pero ahí está Falcao y no pudo hacer nada. De modo que, bueno, el tema, el tema para hoy es el de impugnación de la paternidad. Todo lo relativo a la paternidad, impugnación de la paternidad. Bueno, ¿ustedes pudieron mirar algo sobre ese tema o no? Sí, profe. Bueno, vamos a... Creo que ya estoy grabando yo, me parece, ¿no? Sí, profe, ya. Gracias, Tiana. Hay una presunción de la paternidad. Miremos, a ver el artículo 180 del código, si mal no estoy. Profe, yo estuve mirando que pues la persona interesada, ya sea la supuesta madre o el supuesto padre, podrá impugnar, perdón, supuesta madre, yo sí soy el supuesto padre, porque la madre obviamente es la mamá, podrá impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho. El cónyuge o compañero permanente y la madre, o sea, el papá podrá impugnar dentro de los 140 días siguientes a que él tuviera conocimiento de que no es el padre, o bueno, en este caso, pues la madre biológica. En ese tiempo se podrá impugnar la paternidad. 140 días siguientes a que se tuviera conocimiento del hecho, profe. Sí. Bueno, perfecto. Profe, parece que metió gol Colombia. ¿Sí? Ay, Por ahí hombre, escucho ya. la gente gritando. Sí, hubo gol. Pues se Ah, escucha gente gritando. parece que Ay, ya sí. era hora. Es que se nos atravesó esta clase. No es que el partido se nos hubiera atravesado, es que la clase se le atravesó al partido. Bueno. La presunción de paternidad es desvirtuable. Los supuestos que le sirven de fundamento, como la cohabitación, la fidelidad, pueden desaparecer. Y entonces no puede subsistir cuando el hijo de la mujer no lo es del marido. Cierto es que la presunción del derecho romano pater est est,
toca con el orden público como gran parte de las normas del derecho de familia. Mas tal garantía no puede llegar al absurdo de sustentar contradicciones y sostener obstinaciones en el error. Vamos a ver qué nos dice por acá mirando el código. En todos los procesos de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad, se aplican las reglas que aparecen en el artículo 386 del Código General del Proceso. Y entonces ese artículo 386 nos dice que en todos los procesos de investigación e impugnación se aplicarán las siguientes reglas especiales. Primero, la demanda deberá contener todos los hechos causales y petición de pruebas en la forma y términos previstos en el artículo 82 de este código. ¿Cuál es la fórmula prevista en el artículo 82 de este código? Miremos artículo 82. A ver qué nos dice. Entonces dice, la demanda deberá contener en la forma y términos previstos en el artículo 82 de este código. El artículo 82 del Código General del Proceso nos habla de los requisitos de la demanda. Entonces, esta parte del 387 nos dice, la demanda deberá contener todos los hechos causales y petición de pruebas en la forma y términos previstos en el artículo 82 del Código, que habla, como ya vimos, de requisitos de la demanda. Segundo, cualquiera que sea la causal alegada en el auto admisorio de la demanda, el juez ordenará aún de oficio la práctica de una prueba con marcadores genéticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos científicos y advertirá a la parte demandada que su renuencia a la práctica de la prueba hará presumir cierta la paternidad. Entonces tiene que practicarse un ADN, la parte demandada, porque si no, entonces se presume cierta la paternidad, la maternidad o la impugnación alegada. La prueba deberá practicarse antes de la audiencia inicial. De la prueba científica, o sea, del ADN, se correrá traslado por 3 días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de un nuevo dictamen a costa del interesado mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen, deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. Las disposiciones especiales de este artículo sobre la prueba científica prevalecerán sobre las normas generales de la presentación y contradicción de la prueba pericial contenidas en la parte general de este código. El juez ordenará a las partes para que presten toda la colaboración necesaria en la toma de muestras. Tercero, no será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el demandado no se oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda decretar pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores. Cuarto, se dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda en los siguientes casos. O sea que aquí es el caso de que el juez puede dictar de plano. ¿En qué casos? Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal, sin perjuicio de lo previsto en el numeral tercero. Si practicada la prueba genética, su resultado es favorable al demandante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente y en la forma prevista en este artículo. Quinto,
En el proceso de investigación de la paternidad podrán decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Asimismo, podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad. Sexto, cuando además de la filiación el juez tenga que tomar medidas sobre visitas, custodia, alimentos, patria potestad y guarda, en el mismo proceso podrá, una vez agotado el trámite previsto en el inciso segundo del numeral segundo de este artículo, decretar las pruebas pedidas en la demanda o las que de oficio considere necesarias para practicarlas en audiencia. Séptimo, en lo pertinente para la práctica de la prueba científica y para las declaraciones consecuenciales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 721 del 2001 y las normas que la adicionen o sustituyan. Hasta aquí el artículo 386 del Código General del Proceso, que se titula Investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad. Vamos a ver si le hacemos un comentario a este artículo 386. ¿Qué comentario le podemos hacer al artículo? El nuevo régimen del proceso sobre filiación, que comprende la investigación y la impugnación de la paternidad o la maternidad, pretende emplear adecuadamente los avances científicos sin menoscabo de las garantías procesales y con sujeción a la estructura del proceso verbal diseñado en el Código General del Proceso, sin importar que el demandante sea mayor o menor de edad. Toma como punto de partida la idea que se ha aceptado desde la Ley 721 del año 2001, según la cual los exámenes de laboratorio sobre el ADN permiten establecer con un elevadísimo grado de seguridad si un individuo es hijo de otro. A partir de allí, se considera que el medio de prueba idóneo por excelencia para determinar la maternidad o la paternidad es el dictamen pericial sobre el ADN y que por lo tanto debe ser el instrumento que se emplee de preferencia en los procesos encaminados a definir la filiación de una persona. Solo cuando sea imposible tomar las muestras que arrojen un resultado confiable, puede justificarse el recurso a otros medios de prueba. Por ello, la ley dispone en forma categórica que en el auto admisorio de la demanda, el juez debe ordenar la práctica del dictamen pericial para que sea practicado antes de la audiencia inicial. Sin embargo, tanto el demandado omita oponerse a las pretensiones, queda descartada la necesidad de practicar el dictamen pericial, salvo que se trate de impugnación de la filiación de niños, pues en este caso es necesario precaver fraudes en perjuicio de los derechos de los menores. Con excepción al régimen general de que trata el artículo 227 de este código. 227. Vamos a ver. 227, dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. En este evento, el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba. El dictamen deberá ser emitido por institución
o profesional especializado. Es que cada artículo merece comentarios. Este artículo 227, dictamen aportado por una de las partes, admite este comentario. La disposición, o sea, el 227, descarta la posibilidad de pedirle al juez que decrete un dictamen pericial, pues se exige al interesado aportarlo en la oportunidad para pedir pruebas, que puede ser, como ustedes saben, que puede ser en la demanda, puede ser en la contestación, el traslado de las excepciones, el término que le otorgue el juez cuando redistribuya la carga de la prueba, cuando sea objetado el juramento estimatorio. Entonces se exceptúa de la regla la persona amparada por pobre, el amparo de pobre, a quien la ley le releva del imperativo de aportar el dictamen y le permite solicitarle al juez su práctica en el proceso. Claro que como la oportunidad para pedir pruebas en muchos casos está limitada en el tiempo y el plazo puede ser escaso, el interesado puede anunciar el dictamen para aportarlo dentro del término adicional que el juez le conceda. Así puede suceder, por ejemplo, con el dictamen que desea aportar el demandado, pues el término de traslado de la demanda puede ser insuficiente para la preparación del dictamen y por ello puede ser necesario un tiempo adicional. En todo caso, el interesado puede obtener el apoyo del juez para la práctica del dictamen pericial, en especial para conseguir la colaboración de terceros, coordinar a la contraparte a facilitar la actividad del perito y adoptar las medidas que contribuyan a la realización del dictamen. Con todo, cabe observar que cuando se trate de procesos relacionados con la filiación, o sea, artículo 386, o con la discapacidad, artículos 396 y 586, el examen se debe practicar dentro del proceso y su contradicción puede implicar la práctica de otros, según lo ordena el 228. Por último, es preciso tener en cuenta que cuando se solicita inspección judicial, el juez que considere que para demostrar el respectivo hecho es suficiente el dictamen, debe negar la inspección y conceder un término al interesado para aportar el dictamen. Bueno, pero veníamos nosotros analizando el artículo 386 del Código. Entonces habíamos dicho que se toma como punto de partida la idea que se ha aceptado desde la ley 721 de 2001, según la cual los exámenes de laboratorio sobre ADN permiten establecer con un elevadísimo grado de seguridad si un individuo es hijo de otro. A partir de allí, se considera que el medio de prueba idóneo por excelencia para determinar la paternidad o la maternidad es el dictamen pericial sobre el ADN y que por lo tanto debe ser el instrumento que se emplee de preferencia en los procesos encaminados a definir la filiación de una persona. Solo cuando sea imposible tomar las muestras que arrojen un resultado confiable puede justificarse el recurso a otros medios de prueba. Por ello, la ley dispone en forma categórica que en el auto emisorio de la demanda, el juez debe ordenar la práctica del dictamen pericial para que sea practicado antes de la audiencia inicial. Sin embargo, en tanto el demandado omita oponerse a las pretensiones, queda descartada la necesidad de practicar el dictamen pericial, salvo que se trate de impugnación de la filiación de niños, pues en este caso es necesario precaver fraudes en perjuicio de los derechos de los menores. Como excepción al régimen general, al artículo 27, que ya lo leímos, como excepción al régimen general, en este proceso no se exige al demandante aportar el dictamen, dado que para ello se requiere de la anuencia de la contraparte con el fin de extraerle las muestras que permitan al experto hacer el análisis,
actividad que comporta una intervención corporal que no solo atañe a la intimidad del individuo, sino también a su integridad física. Una incursión de esta categoría en el cuerpo de la persona exige no solo un claro fundamento legal, sino además la orden concreta de la autoridad judicial que funge de garantía de los derechos de las personas. El elevado grado de dificultad que suele plantear la consecución de la aquiescencia espontánea de la contraparte con el fin de extraerle muestras de su cuerpo hace imperioso acudir al juez para que lo conmine a someterse al examen de laboratorio que permita acceder a su información genética. Pero como también es previsible que a pesar de la orden judicial el individuo rehúse concurrir al laboratorio, no queda otra opción legítima que acudir a mecanismos persuasivos, dado que emplear la fuerza física para vencer su resistencia, conducirlo al laboratorio y extraerle muestras de su cuerpo en contra de su voluntad implica una intervención demasiado profunda en su libertad personal, en su integridad física, en su intimidad y en su autonomía, por ser demasiado onerosa en términos de sacrificio de derechos, se muestra innecesaria y desproporcionada. Voy a ver si... A sabiendas de la importancia del dictamen pericial en este tipo de procesos y siguiendo la misma ruta trazada en el régimen general, en esta disposición el código pretende persuadir al individuo culminándolo con la previsión de consecuencias adversas correlativas a su rebeldía. En esta dirección de la conducta renuente del demandado, la ley infiere que es cierta la filiación o la exclusión alegada en la demanda, por lo que deriva de allí una presunción de certeza respecto del hecho que con el dictamen se pretendía demostrar, la que puede ser suficiente para sustentar la sentencia si no resulta desvirtuada en el proceso. Salvo el caso de la impugnación de la afiliación de un niño, en este tipo de procesos, la ley interpreta la falta de oposición del demandado como un tácito allanamiento de la demanda, a semejanza de lo que ocurre con la inasistencia del citado para reconocimiento del hijo extramatrimonial, como lo dispone el artículo 1 de la Ley 75 de 1968. En tanto el demandado se abstenga de oponerse a la demanda, el juez debe dictar sentencia acogiendo las pretensiones, salvo que se trate de la impugnación de la afiliación de un menor de edad, caso en el cual puede ser aconsejable practicar pruebas para proteger el derecho del niño. Pero si el demandado se opone a la demanda y la práctica del dictamen pericial es posible, lo más seguro es que el resultado de este se erige en el tema central de discusión y principal fundamento de la sentencia. Aquí la contradicción del dictamen pericial se sujeta a un rito distinto del establecido en el régimen general, contemplado en el artículo 228 de este Código General. En lugar de someter al perito a interrogatorio oral en audiencia y bajo juramento, en esta clase de procesos se corre traslado del dictamen a las partes para que puedan pedir que se aclare o complemente por escrito o solicitar la práctica de uno nuevo. En este último caso, es necesario precisar los errores que se le atribuyen al primero. Si el resultado del dictamen es concluyente respecto de la afiliación en cuestión y ninguna de las partes pide la práctica de uno nuevo, seguramente será fundamento suficiente de la sentencia. Siendo favorable al demandante, determina que se dicte sentencia de plano. Pero no siempre el resultado es terminante. Por ejemplo, si las muestras de ADN no se pueden tomar directamente del padre o del hijo, sino de otros parientes, el resultado puede arrojar una probabilidad inferior a la que científicamente se considera concluyente, esto es al 99.99%. En ese caso, el dictamen puede resultar reforzado
con otras pruebas. Al rompe se advierte que en este régimen el proceso de investigación de la paternidad tiene como finalidad inequívoca y exclusiva la determinación de la paternidad biológica, pues no hay otra razón para explicar que en todo caso el juez debe ordenar la práctica del examen genético. Por consiguiente, sin importar que en la demanda se aduzca una o varias de las pretensiones previstas en la Ley 75 del año 68, artículo 6, lo que determinará que se declare la paternidad invocada será el resultado de la prueba científica, y solo si esta resulta imposible o la obstruye el demandado, se deberá acudir a las presunciones legales. Siendo así, aun en caso de que la demanda se funde en alguna de las presunciones legales, la oposición del demandado no debe circunscribirse a desvirtuar la presunción específica, sino a discutir la paternidad pretendida, pues aunque la presunción quede desvirtuada, la paternidad puede declararse si la prueba científica arroja resultado afirmativo. Consecuencia inmediata de ello es que el debate probatorio no pueda limitarse a los hechos fundamentos de la presunción alegada, sino al esclarecimiento de la paternidad invocada. Asimismo, la sentencia no puede circunscribirse al estudio de la presunción esgrimida por el demandante, sino que debe recaer sobre la paternidad misma. De modo que si el demandante solo ha aducido en su favor la posesión notoria del estado de hijo, aunque ésta resulte desvirtuada, la paternidad debe ser declarada si el examen genético arroja una probabilidad de inclusión igual o superior al 99.99%. Pero si el resultado de la prueba es de exclusión de la paternidad, aunque la posesión notoria haya quedado demostrada, la declaratoria de paternidad tiene que ser denegada mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, la cual impedirá que en el futuro se adelante otro proceso con idéntico objeto. Por otro lado, el decreto de alimentos provisionales en la investigación de paternidad está supeditado a que la demanda tenga fundamento razonable o haya un dictamen de inclusión de paternidad. El fundamento razonable de la demanda es un concepto bastante indeterminado que invita a preguntar si se refiere al contenido de la demanda o al soporte probatorio que exhibe. A dicho propósito, conviene tener en cuenta que la ley habla de dos presupuestos alternativos y que uno de ellos es el dictamen pericial, que es un elemento probatorio, lo que induce a pensar que la otra hipótesis, o sea, la presencia de fundamento razonable, también tiene que ser de carácter probatorio. También es bueno recordar que si el pretenso padre ha fallecido, el proceso de investigación de paternidad debe ser promovido contra los herederos determinados e indeterminados del pretenso padre, todos los cuales integran un litis consorcio necesario por estar vinculados a la única relación sustancial que se debate. Asimismo, conviene precisar que la sentencia que se dicte en él surtirá efectos de cosa juzgada respecto de todas las personas que hayan sido convocadas o emplazadas. Bueno, ese fue el comentario que le hicimos al artículo 386 del Código. Bueno. No sé si entonces este sea un proceso de los que se llaman de jurisdicción voluntaria, de los que están en el artículo 577 del Código General. Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos:
La licencia que soliciten el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes. No. La licencia para la emancipación voluntaria. La designación de guardadores, consejeros, administradores. La declaración de ausencia. La declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento. La interdicción de la persona con discapacidad mental. La autorización requerida en caso de adopción. La autorización para levantar el patrimonio familiar embargado. Cualquier otro asunto de disposición voluntaria que no tenga señalado trámite diferente. El divorcio, la separación de cuerpos y de bienes. La corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil y los demás asuntos que determine la ley. Bien, entonces, cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado trámite diferente. Bueno. Los procesos de investigación de la paternidad se adelantan en nuestro medio en forma diferente si el beneficiario es mayor de edad o si es menor. Si siendo menor, su presunto padre ha muerto o está vivo, o si siendo menor, el mismo con beneficio aún vive o ha fallecido. Si miramos la extrema brevedad, si miramos la extrema brevedad del trámite señalado en el artículo 8 de la ley 721 del año 2001 y la comparamos con el trámite de un proceso ordinario, solo podríamos pensar que la diferencia de procedimientos posiblemente signifique que el legislador quiso ser menos riguroso con el menor que investiga quién es su padre. En el primero de los dos procesos se da al demandado un traslado de 20 días. Al demandante, traslado de las excepciones de mérito por 5 días. El periodo de pruebas es de 40 días. Y el término para alegar es un término común para ambas partes de 8 días. El trámite especial preferente señalado en el artículo 8 de la ley 721 de 2001 le da al demandado 8 días para contestar la demanda. Determina un periodo de 10 días para que se evacúen las pruebas. Practicadas las pruebas, el expediente quedará a disposición de las partes por 3 días para alegar. Se debe dictar sentencia dentro de los 5 días siguientes. Causales de paternidad, eventos en que se presume. Cualquiera que sea su edad, el beneficiario solo obtendrá la declaratoria de paternidad si demuestra alguno de los eventos que permiten declarar la paternidad. Artículo 6 de la ley 75 de 1968. ¿Cuáles son? Digamos que A. Cuando ha habido rapto o violación en el tiempo en que, según el artículo 92 del Código Civil, se presume la concepción. Vamos al artículo 92. De la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Esta presunción de derecho
que habla el artículo 92 fue declarado inexequible por sentencia C04 de 1998. Entonces, ya no se presume derecho, es una presunción legal, o sea, de las que los juristas llaman juris tantum, que admite prueba en contrario. Entonces, causales de paternidad, eventos en que se presume. Cuando ha habido rapto o violación en el tiempo en que, según el artículo 92 del Código Civil, se presume la concepción. Segundo, cuando se ha seducido a la mujer mediante hechos dolosos, abuso de autoridad o promesa de matrimonio. C, cuando exista carta u otro escrito cualquiera en que, en forma inequívoca, el presunto padre confiese la paternidad. D, cuando entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que, según la ley, se presume la concepción. E, cuando el presunto padre haya dado a la madre durante el embarazo un trato personal y social íntimo y continuo. F, cuando se acredite la posesión notoria del estado de hijo natural. Bueno. Eventos en que se presume. El rapto y la violación. El Código Penal tipifica una figura delictiva denominada secuestro simple, mediante la cual sanciona a quien con fines diferentes al lucro arrebate, sustraiga, retenga u oculta a una persona. Esa figura sería la correspondiente al rapto de que habla el antiguo Código Penal. Es decir, el artículo 349 del decreto 2300 del año 36 decía: el que mediante violencia física o moral o de maniobras engañosas de cualquier género arrebate, sustraiga o retenga a una mujer con el propósito de satisfacer algún deseo erótico sexual o de casarse con ella. Entonces, les repito, esta figura sería la correspondiente al rapto de que hablaba el antiguo Código Penal, o sea, el artículo 349 del antiguo Código, según lo expresaba la Ley 75 del 68, y daría lugar a que se presumiera una paternidad cuando, con el propósito de satisfacer algún deseo erótico sexual o de casarse con una mujer, se le arrebate, sustraiga, retenga o se oculte. Tipifica también el Código Penal el acceso carnal violento en el título de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, donde sanciona a quien realice acceso carnal con otra persona mediante violencia y a quien lo haga poniendo a esa persona en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual. Obviamente se requeriría que la persona violentada fuera una mujer y que, según los términos del Código Penal, esa violencia tuviera como finalidad lograr accederla carnalmente. Si la mujer tiene un hijo más de 180 días después del rapto o la violación y menos de 300, habrá que presumir la paternidad del raptor o violador, dado el nexo de causalidad entre el rapto, la violencia y el nacimiento. El rapto y la violencia no necesariamente se tienen que presentar simultáneos, por lo que hay que decir que el rapto puede no conllevar violencia sexual y que esta a su vez puede no conllevar el rapto.
Lo único importante es que para que permitan presumir la paternidad y en consecuencia declararla, deben presentarse juntos o por separado en la época en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Código Civil, se presume la concepción. Cabe, sin embargo, la excepción que desvirtúe esa presunción, pues así como la presunción de legitimidad tiene fundamento en el matrimonio, la de paternidad extramatrimonial lo tiene en otros hechos, en el rapto o la violación. Y si puede el esposo desvirtuar la paternidad demostrando ausencia del hogar o imposibilidad para cohabitar o para engendrar, no se ve por qué no puedan hacerlo el raptor o el violador. La declaratoria de paternidad solo podrá fundamentarse en el rapto o la violación que hayan sido calificados previamente en asunto criminal, pues no es potestativo del juez de familia hacer esa calificación. Operará en tal caso la prejudicialidad que obligará a la suspensión del juicio de paternidad mientras se define el aspecto penal. La seducción, aunque su finalidad es también lograr el acceso carnal, quiere la ley que la seducción sea dolosa, es decir, que la mujer acceda a realizar tales relaciones engañada por el halago o movida por el temor, el respeto o la inexperiencia. De todas maneras, cualquiera que sea la forma para que los hechos que constituyen seducción den lugar a la presunción de paternidad, debe presentarse en el tiempo en que, según el artículo 92 del Código Civil, se presume la concepción. Bien. Hay otras figuras las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales ocurridas en la época a que alude el artículo 92 del Código Civil, es decir, en aquella durante la cual pudo tener lugar la concepción, permiten presumir la paternidad y en consecuencia declararla. El juez deberá para ello valerse de los indicios y demás presunciones que lo lleven a la convicción de que entre la madre y el presunto padre existieron relaciones en la época aludida. Claro está que los avances de la genética prácticamente hacen que hoy en día sea inútil probar las relaciones sexuales con miras a una declaratoria de paternidad. Así lo ha aceptado la ley 721 del 2001, que le impone al juez dos deberes: ordenar el examen de ADN cuando admita la demanda de filiación y declarar la paternidad sin considerar ninguna prueba diferente cuando ese examen dé como resultado el 99.99% de probabilidades de que el padre es quien ha señalado como tal en la demanda. Incluso la citada ley le permite al juez declarar la paternidad cuando el citado sea renuente a comparecer al examen de ADN. El trato personal, social, íntimo y continuo del presunto padre a la madre durante el embarazo y el parto. Si durante el embarazo y el parto el presunto padre prodiga a la madre cuidados y atenciones que hagan pensar en su posible paternidad, se puede presumir y declarar esta. Este trato, que la ley refiere a la madre pero no al hijo, se puede deducir de circunstancias variadas, entre las que el artículo 8 de la ley 7568 se encarga de señalar algunas, las que pueden aportar los médicos y enfermeras que atienden a la embarazada. La posición notoria del estado de hijo extramatrimonial. En fin, aunque las presunciones que permiten declarar una paternidad sean 6, las excepciones que señala el artículo 6 de la ley 75 del 68 solo se pueden proponer cuando se aleguen relaciones sexuales, porque no operan frente a ninguna de las otras causales. Esas excepciones son:
Impotencia en cualquiera de sus formas. Impotencia para cohabitar o impotencia para engendrar. Imposibilidad física para tener acceso a la mujer por ausencia, encarcelamiento, hospitalización. Pluralidad de relaciones de la mujer durante la época en que pudo tener lugar la concepción, según los parámetros del artículo 92 del Código Civil. ¿Quién puede demandar? En el proceso ordinario, el supuesto hijo por intermedio de abogado. Si fallece, pueden demandar sus ascendientes y descendientes. En el especial preferente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 30 de la ley, 12 y 13 de la ley 75 del 68, pueden demandar las siguientes personas: la madre natural, el defensor de familia, la persona que sobre el menor ejerza patria potestad o la guarda, la persona natural o jurídica que haya tenido o tenga el cuidado de crianza y educación del menor, el Ministerio Público. Esas son las personas que pueden demandar. Bueno, pero la acción de paternidad puede caducar cuando, además del apellido, se desea obtener efectos patrimoniales como consecuencia de la sentencia. La demanda se debe notificar dentro de los 2 años siguientes a la defunción del presunto padre. Repito, cuando además del apellido se desea obtener efectos patrimoniales como consecuencia de la demanda, como consecuencia de la sentencia, la demanda se debe notificar dentro de los 2 años siguientes a la defunción del presunto padre, so pena de caducidad de la acción para tales efectos. Sobre este punto, podemos decir que el artículo 10 de la ley 75 del 68 fija un plazo de caducidad. No es prescripción, sino caducidad. Y hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. Por la prescripción se extingue un derecho que por no haberse ejercitado se puede presumir que el titular lo ha abandonado. En cambio, en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular y aún la imposibilidad del hecho. En la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva, no del ejercicio del derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular. La caducidad para efectos pecuniarios consagra la norma, aparentemente solo busca evitar la incertidumbre que en torno al patrimonio del causante se genera si para accionar el interesado no tuviera un límite en el tiempo. Realmente el artículo 10 de la ley 75 del 68 solo constituye una prueba más de discriminación entre el hijo legítimo y el extramatrimonial, habida cuenta de que a este se le limita a 2 años la posibilidad de luchar por su herencia, mientras aquel prescribe en 10 su derecho a demandar la petición de herencia. Caducidad de la acción de paternidad. Hay un trámite especial preferente de la ley 721 del año 2001. El numeral 4 del artículo 1 de la ley 75 del 68 dispone que antes de presentar demanda de filiación extramatrimonial se puede pedir que el supuesto padre o madre sea citado personalmente ante el juez a declarar bajo juramento si cree ser el padre o la madre. Es como se ve una facultad que la ley le da al propio hijo, a sus parientes, a quien haya cuidado el menor o ejerza su guardia legal, al defensor de familia, al Ministerio Público, y no puede convertirse, como se ha venido convirtiendo, en requisito obligatorio cumplimiento para que sea admitida una demanda de paternidad.
Claro está que si haciendo uso de la facultad el interesado hace citar al presunto padre, podrá el juez declarar la paternidad cuando haya repetido una vez la cita y el notificado no acuda. Dos citaciones en las que se exprese el objeto de las mismas. Aquí está el escollo que ha dado lugar a diversas interpretaciones. ¿Cómo debe ser la citación? Se conocen casos de juzgados que solo expresan el objeto de la citación en la segunda oportunidad. Otros hacen la segunda citación, aunque el presunto padre obedezca al primer llamado. Ni la una ni la otra interpretan correctamente el querer del legislador para quien una cita repetida significa citar dos veces y para quien exprese el objeto significa advertirle en las dos convocatorias al citado que lo que de él se espera es una declaración juramentada de paternidad en relación con un menor determinado. Si el citado acude a la primera citación, carece de lógica citarlo para una segunda fecha, pues lo que busca la ley es que vaya al juzgado. Tanto mejor si para lograrlo solo se requiere una citación. ¿Qué pruebas se utilizan en esta acción que estamos estudiando de la acción de paternidad? La prueba testimonial. ¿Prueba testimonial de qué? De las relaciones sexuales. Prueba de la relación de la posesión notoria de estado de hijo extramatrimonial. De la pluralidad de relaciones sexuales de la madre con otro u otros hombres dentro de la época en que se presume la concepción. De la prueba pericial de la paternidad. Esa es la prueba más importante. El examen de ADN es la prueba científica a la que acude la ley 721 del año 2001 para una declaratoria de paternidad. Se realiza mediante el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el grado de certeza que permita decir quién es el padre. Ya en concepto emitido el 17 de septiembre del año 97 para la Corte Constitucional y que dio lugar a la sentencia C04 que esa corporación prefirió el 22 de enero de 1998, el genetista Emilio Yunis Turbay afirmó que en un 100% las pruebas científicas actuales permiten descartar la paternidad y que cuando se trata de establecerla se puede hablar hasta del 99.99%, pues del 100% solo se podría hablar si en el hijo se estudiara toda la mitad genética proveniente del padre. Para la ciencia y en particular para la genética molecular, concluye tanto la negación como la afirmación de la paternidad son inobjetables, lo que hace innecesario apelar a las nociones de tiempo en que pudo haber ocurrido la concepción. Es que como afirmó otro genetista, con el advenimiento de las pruebas moleculares, o sea, a nivel del DNA, las posibilidades de encontrar a alguien similar en la población son muy remotas o casi que imposibles. Un ejemplo, por ejemplo, una imposibilidad en 10 millones cuando la población mundial es de 5.000 millones. Por lo anterior ya se puede hablar de la certeza de que fulano sea el padre. En la sentencia que dictará el juez dentro de los 8 días siguientes a la audiencia, el juez debe declarar o negar la paternidad que se le demanda. De acoger la paternidad, le entregará a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad sobre el hijo. Expresará en manos de quien deja la custodia y cuidado personal de menor y determinará la cuantía en que a partir de ese momento los padres contribuirán a la crianza y educación del niño según las necesidades de este
y la condición y los recursos de que habla la ley 75 del 68. El demandado puede reconocer al menor en cualquier estado del proceso. Ese hecho hará que el juez dicte un auto interlocutorio en el que, además de aceptar el reconocimiento y ordenar la notificación del mismo al funcionario del Estado civil, hará las declaraciones a que aludimos antes, es decir, a las pertinentes a la patria potestad, custodia y cuidado personal del hijo menor y los alimentos. Entonces, fíjense que no dicta sentencia, sino un auto interlocutorio. Cuando fuere pertinente, advierte la ley en el artículo 15, también determinará el juez lo que sea el caso para la asistencia de la madre. Ahora, el proceso en relación con el que está por nacer. El artículo 12 de la ley 75 y 68 permite que durante el embarazo la madre y el defensor de familia, si ella se lo solicita, puedan promover la investigación de la paternidad. Es al parecer un asunto poco razonable, pues las causales que permiten declarar la paternidad se basan en la presunción de esa paternidad y la presunción a su vez, según lo dispuesto por el artículo 92, que parte del hecho cierto del nacimiento. Aún más, la posesión notoria del estado de hijos transmatrimonial, por ejemplo, exige un mínimo de 5 años continuos de gozo. Bien. Y tenemos ahí ustedes saben que hay una paternidad presunta, ¿no? Sí, es que acuérdense que la paternidad se presume, es lo que indica el artículo 213 del Código Civil, cuando afirma que el hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es legítimo. Y el 214, cuando en su inciso primero dice que el hijo nacido después de expirado los 180 días subsiguientes al matrimonio se reputa concebido en él y tiene por padre al marido. En efecto, la paternidad legítima, es decir, el hecho de que una persona tenga por padre al marido de su madre, es una presunción en la que se basa lo concerniente a la filiación legítima. Es un recurso al que acudió la ley ante la imposibilidad material de probar la cohabitación y la concepción. Claro está que la presunción hace alusión al hombre que cohabita con la mujer en el tiempo durante el que se presume la concepción. La presunción no hace alusión a la concepción misma ni a la cohabitación. Esa presunción que la anuncian los artículos citados, 313 y 213 y 214, la que supone la época en que se verificó la concepción y la que supone la fidelidad de las esposas. Según la primera, a partir de un hecho cierto, el parto, se presume el tiempo en que fue concebido un ser humano. Y según la otra, los maridos son los padres de los hijos que tengan sus esposas, o dichos de otra manera. Todos los maridos cohabitan con sus respectivas esposas. En resumen, están amparados por la presunción de paternidad legítima los hijos que nacen 180 días después del matrimonio de los padres y los que nacen dentro de los 10 meses, o sea, los 300 días que siguen a la disolución del matrimonio por muerte del marido, por declaración de nulidad o por divorcio. Y no están amparados por tal presunción los hijos cuyos padres están separados judicialmente de cuerpos, los hijos de mujer viuda que nazcan pasados 10 meses de la muerte del marido y los hijos nacidos pasados 10 meses de decretado el divorcio o la nulidad del matrimonio. Causales de impugnación.
Para destruir el estado de legítimo que ampara al hijo dado a luz por mujer casada, se han señalado como causales 3, de las que se han dado en llamar física las 2 primeras y morales las que integran la última, según vamos a ver. Ausencia del hogar por parte del marido. Causales de impugnación. Si durante los 100 días en que se presume la concepción, el marido se encontraba lejos de la mujer, queda establecida la imposibilidad de cohabitación. Lejos de tratarse de un alejamiento por tiempo determinado. Se refiere, sin lugar a dudas, a uno cierto y continuo, cuya duración cubra todo el periodo en que la concepción pudo darse. En consecuencia, la reclusión en una cárcel o en una clínica de cualquier índole, sumada a la imposibilidad de acercamiento íntimo de la esposa, será prueba suficiente de la no cohabitación, pero es el juez quien en última instancia debe estudiar el alejamiento o la ausencia de uno de los cónyuges respecto al otro. Entonces, ausencia del hogar por parte del marido. Si durante los 120 días en que se presume la concepción, el marido se encontraba lejos de la mujer, o sea, queda demostrada la imposibilidad de la cohabitación. Imposibilidad del hombre para cohabitar o para engendrar. Acuérdense que hay 2 clases de impotencia. La impotencia coendi y la impotencia generandi. Imposibilidad del hombre para cohabitar o para engendrar se refiere a la impotencia, que puede ser, como yo les dije, de 2 clases, coendi y generandi. Coendi. La primera es la auténtica imposibilidad absoluta para acceder carnalmente a la mujer, pues no da lugar a la cohabitación y por ende a la posibilidad de engendrar. Aunque la impotencia coendi de origen psicológico se puede prestar a dudas por la transitoriedad o intermitencia que en veces llega a adquirir, para la legislación, artículo 214 del Código, es indiferente el origen de la imposibilidad, por lo que será igualmente válida la que se deba operación, amputación o una enfermedad física o psíquica. En cuanto a la impotencia generandi, es decir, la que impide engendrar, los posibles problemas que se pueden presentar tienen que ver más con la interpretación de los textos legales, toda vez que ese tipo de impotencia relativa no imposibilita el acceso carnal. ¿Sí? Puede haber impotencia generandi, pero el hombre puede acceder a la mujer. Sin embargo, ateniéndonos a la letra de la ley en lo que se refiere a la acción positiva de investigación de la paternidad de que trata la ley 75 al 68, artículo 6, tendremos que concluir analógicamente que a la postre, más que la imposibilidad para lograr el acceso carnal, lo que hay que demostrar es la imposibilidad física en que se estuvo para engendrar durante el tiempo en que pudo tener lugar la concepción. El adulterio de la mujer, causales de impugnación, ya vimos: ausencia del hogar por parte del marido, imposibilidad del hombre para cohabitar o para engendrar. Ahora miremos el adulterio de la mujer acompañado de otros hechos debidamente probados. Comprobar el adulterio de la mujer no valdrá de nada, pues por sí solo no permite que se impugne la paternidad, según lo advierte el 215 del Código Civil. Miremos a ver qué dice el artículo 215 del Código Civil. 215 Código Civil. El adulterio de la mujer, aun cometido durante la época en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza por sí solo al marido para no reconocer al hijo como suyo, pero probado el adulterio en esa época, se le admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar que él no es el padre.
Entonces, el adulterio de la mujer probado no autoriza al marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa época, o sea, la época en que pudo efectuarse la concepción, se le admite la prueba de cualquier otro hecho conducente a justificar que él no es el padre. Entonces, ya habíamos dicho que comprobar el adulterio de la mujer no valdrá de nada, pues por sí solo no permite que se impune la paternidad, como lo vimos en el 214 y 15. Dará lugar, claro está, a que se desvirtúe la presunción de fidelidad que ampara a las casadas, presunción en la que a su vez se basa la de paternidad. Esta podrá desvirtuarse alegando adulterio, pero solamente cuando se comprueben otros hechos que desvirtúen la posibilidad de que el marido sea el padre del hijo que se da por legítimo. ¿Y cuáles son esos hechos? Yo encontré que los autores han encontrado toda una serie de circunstancias, unas aceptadas, otras no, pero que parten sin lugar a dudas del análisis lógico de lo que se puede considerar como impedimento moral para acceder carnalmente a la esposa. ¿Cuáles serían esos casos? Circunstancias. ¿Cuáles son esos hechos? Circunstancias, unas aceptadas, otras no. Y todas parten, sin lugar a dudas, de que si se alega eso, se puede considerar como un impedimento moral para acceder carnalmente a la esposa. ¿Cuáles serían esos hechos? Primero, avanzada edad del marido que haga inverosímil la paternidad. Pues sí, si el hombre es mayor de edad y se supone que ya no tiene capacidad de la generandi, ya no hay capacidad para engendrar. Segundo, enfermedad que haga igualmente inverosímil la paternidad. Tercero, ocultación del embarazo. Cuarto, ocultación del parto. Quinto, separación de hecho de los cónyuges. Sexto, separación de habitaciones. Diferencia de raza entre el padre y el hijo. Diferencia entre el tipo de sangre del padre y el del hijo. Esterilidad. Enemistad entre los cónyuges y juicio de divorcio pendiente. Entonces, de la misma manera que probando que el adulterio no prospera la impugnación, tampoco prosperará si solo se prueba con uno de estos hechos que acabamos de mencionar. Titulares de la acción. Hasta la aparición de la ley 75/68, solo estaba facultado para ejercer la acción de impugnación el marido, aun cuando existieran personas con algún interés eventual para iniciarla. Incluso el mismo artículo 219 del Código Civil se encargó de dejar a voluntad del marido el mantener o no la legitimidad del hijo de su esposa, dejando que el derecho a impugnar cesara por reconocimiento del hijo o por precursión del término y negando a otras personas el ejercicio de esta acción mientras él viviera. En todo caso, cuando el marido fallezca sin haber dejado precluir el término o sin haber reconocido como suyo al hijo, la acción pasará a las personas que indican los artículos 221 y 222 del Código Civil. ¿Cuáles son esas personas? Sus herederos, sus ascendientes legítimos y cualquier persona que tenga un interés actual. Todos ellos sobrarán motivos por interés de índole moral o material, pues es muy probable que a los ascendientes solo les interese evitar la deshonra social que se cree producen los hijos de la mujer adúltera, mientras que a los herederos y personas diferentes
siempre los inducirá a actuar el móvil económico. Están actualmente interesados los legatarios, los fideicomisarios. El hijo, por su parte, podrá reclamar en cualquier tiempo contra su presunta legitimidad cuando su nacimiento se haya verificado después del 10º mes siguiente en que el marido o la madre abandonaron el hogar conyugal. Al decir de la Corte Suprema de Justicia, al decir de la Corte Suprema de Justicia, el texto solo vino a encontrarle solución a infinidad de casos marcadamente injustos, pues muchas personas no podrían heredar a su padre extramatrimonial debido a que se encontraban amparadas por la presunción de paternidad de algún hombre al que tal vez no ni conocían. Por lo demás, la jurisprudencia ha aceptado que, acogiéndose para la acción conjunta al trámite de un proceso ordinario, el hijo pueda no solo ejercitar la acción de desconocimiento, sino investigar al mismo tiempo quién es su verdadero padre. ¿Qué tiempo hay para ejercer la acción? Ha dicho la Corte que a pesar de que el estado civil es imprescriptible, la ley señala límites de tiempo para el ejercicio de las sanciones de impugnación. Esos plazos no consagran prescripción, sino caducidad del derecho, fenómenos disímiles por fundamentos que los estructuran y por tanto, es decir, procesalmente hay que aclarar, no se trata de prescripción, sino caducidad. La regla general es que cuando el marido vive con la mujer, dispone de 60 días para impugnar la presunta legitimidad del hijo. Repito, la regla general es que cuando el marido vive con la mujer, dispone de 60 días para impugnar la presunta legitimidad del hijo. Esos días se cuentan a partir de aquel en que conoció el parto. En tales casos, la ley consagra dos presunciones. Una, que el marido conoció el parto si residía en el mismo lugar donde nació el hijo y si el parto no fue ocultado por su mujer, caso en el cual podría desvirtuar la presunción demostrando que conoció ese parto en época posterior. Y segundo, que conoció el parto tan pronto regresó, presunción que obviamente solo opera si el marido se encontraba ausente al momento del nacimiento y que podría desvirtuar si prueba que se ocultó el parto. Por excepción, podrá ejercer la acción en cualquier tiempo, en los siguientes casos. Cuando estando divorciado legalmente de la mujer, demuestra que no hacía vida conyugal con ella en la época en que pudo tener lugar la concepción. Y segundo, cuando el hijo nace después del 10º mes siguiente al día en que la mujer abandonó definitivamente el hogar conyugal, siempre que el marido no la haya recibido. El hijo tiene la facultad de ejercer la acción en cualquier tiempo, aun después de que su madre o presunto padre haya muerto. Al decir de la Corte, la acción que radica en cabeza del hijo para investigar su verdadera filiación es imprescriptible y puede ejercerla en cualquier momento acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 406 del Código Civil. Debe acreditar que nació después del 10º mes siguiente al día en que su padre o su madre abandonaron el hogar. Es indiferente, pues, entonces que el abandono lo realice el padre o la madre. Entonces, ¿quiénes pueden? El marido, el hijo. El procedimiento. Los juicios de impugnación se adelantan por trámites diferentes según haya o no oposición por parte de la mujer o según sea ejercida la acción por el hijo amparado por la legitimidad presunta. El procedimiento ordinario. Se sigue este trámite cuando la acción de impugnación se haga sin el consentimiento de la mujer y cuando la ejerza el hijo mayor. Proceso verbal sumario.
el juez resolverá con conocimiento de causa o breve y sumariamente o con prudente juicio según afirma el artículo 5 del decreto 2272 del 89, pues se trata de un asunto arreglado por disposición especial. En efecto, se recurrirá a este trámite, el proceso verbal sumario, cuando el marido ejerza la acción en la debida oportunidad, la mujer dé su asentimiento e intervenga el hijo personalmente si es casado, si es capaz, o por medio de representante legal si es incapaz. En este último caso, cuando el hijo es incapaz, se le debe designar un curador, pues sus intereses pueden ser diferentes a los de la madre, razón por la que no puede ella representarla. El sujeto pasivo de la acción es siempre el hijo, que se tendrá como legítimo durante el trámite. Pero ¿cómo opera en la práctica la presunción de legitimidad? Normalmente se estima que para que se presuma esa legitimidad debe hacerse registrar al hijo como legítimo. En realidad es el acta de matrimonio lo que se hace que tenga al hijo como legítimo, porque entre otras cosas, generalmente no es factible registrar al hijo como legítimo, porque casi siempre se ha hecho registrar anteriormente como hijo extramatrimonial quien es su padre biológico. Aquí me estoy acordando de algo que sucede en la vida real, que yo les pido a los hombres que piensen en lo que yo les voy a decir. Sucede muchas veces que uno conoce una mujer que ya tiene un hijo, pero ese hijo no es de uno, ese hijo es de otro hombre. Entonces uno conoce a esa mujer que tiene un hijo y uno se va a vivir con ese hijo. Entonces uno se va a vivir con la madre y con el hijo de la señora, de la mujer con la que uno se fue a vivir. Entonces uno empieza a llevar una vida como de casado con esa mujer que tiene el hijo. Y con el tiempo, la relación entre ese pequeñito y uno se va acrecentando de tal forma que cuando uno llega a la casa, el niño les tira los bracitos y hasta le dice a uno, papá. Entonces, en esas circunstancias, el hombre, y para congraciarse con la mujer, va a una notaría y lo registra como suyo. Hace un reconocimiento de hijo, lo registra como suyo. Ese día en que el hombre registra al hijo como suyo, la mujer le hace pasar al hombre la mejor de las noches. Lo trata como un rey, le da toda clase de atenciones. En fin, la mujer queda feliz porque ese hombre con el que se fue a vivir le reconoció el hijo. Pero resulta que a la primera pelea, la mujer le formula un denuncio penal. ¿Saben cuál es ese penal? Denuncio. Falsedad en documento público. Ella dice, ese hijo que fulano registró, lo reconoció como suyo, ese hijo no es de él y pido que se practique un ADN, porque ese hombre lo que hizo fue falsedad, una falsificación en el registro. Engañó al notario, dijo que se presentaba a registrar un hijo como suyo. Entonces, ese hombre se ve envuelto en un proceso penal por falsedad en documento público, como es el registro civil de nacimiento. Eso ocurre con frecuencia. Yo les pediría que muy bien que se vayan a vivir con la mujer que conocen, que ya tiene un hijo, que lo quiere como si fuera propio, pero que se abstenga de reconocerlo como suyo. Porque eso de que yo quiero, necesito que tú le des el apellido y que te adoro porque le diste el apellido al hijo mío, pues eso trae consecuencias. Unas favorables porque
pues el día en que usted va y lo reconoce como suyo, ese día lo tratan a usted como un rey. Pero al día siguiente, en una pelea, le formulan un denuncio penal por falsedad en documento público. Esa es una situación muy difícil de llevar. Yo diría que lleven esa relación, la lleve y que trate al hijo como si fuera suyo, sin serlo, pero que no llegue a reconocerlo. ¿Por qué? Porque le pueden meter un denuncio penal por falsedad en documento público. Bueno. Profe, o sea, A ver, ¿quién habla? para el hombre que lo reconoce. Carlos Zambrano, profe. Aquí te veo, Carlos Harvey Zambrano. Sí, dime, Carlos. ¿Cuál es la inquietud? Que esa bendición y que uno, digámoslo por buena gente, se le puede convertir en una total dolor de cabeza, porque en el momento que lo denuncian a uno por falsedad de documento público y por haber registrado ese hijo, se le puede volver a uno una tragedia. Claro, claro. Se le vuelve un problema, pero berraco. Y a la mujer le queda muy fácil que le practiquen al hombre un ADN. Y entonces se prueba que ese hijo no es de él. Y entonces, ¿qué se probó? Falsedad en documento público. Y va para la cárcel. Esto es algo que pasa con mucha frecuencia. ¿Cómo manejar eso? Es difícil, ¿no? Porque en las relaciones humanas es muy difícil. Uno se puede enamorar perdidamente de un bebé. Uno puede llegar a querer ese niño como si fuera de uno. ¿Y por qué no registrarlo? Entonces, todo el mundo queda feliz porque le dio el apellido. Le dio el apellido. Eso de que le dio el apellido es eso, que lo registró como hijo suyo. Bueno. Profe, disculpe, yo le hago una pregunta, pero en el caso de que la persona sí quiera registrar el niño, de pronto, ¿qué puede hacer como para más adelante no verse inmerso en este problema que usted está haciendo, en una demanda de pronto por eh, lo que usted está diciendo? ¿Cuál sería el paso a hacerlo, pues, para que igual el niño se pudiera registrar, pero que no hubiera más adelante un problema futuro? Yo creo que se puede intentar un proceso de adopción. Cuando miremos la adopción, si es que está programado yo no he visto el que esté en el programa la adopción, pero podría ser que se adopte a ese hijo, Porque, adoptarlo. profe, mientras el niño, porque si el niño es registrado y reconocido, pues ya adquiere derechos, pero si no lo es, ya no tendría ningún derecho ni a heredar ni a nada, ¿cierto? Sí, no tendría ningún derecho porque hay que probar la relación, el parentesco, ¿no? Exactamente. Entonces no se Entonces, podría, podría pero adelantar un proceso de adopción. tal vez podría, se me ocurre a mí, Juan Camilo, que se puede iniciar un proceso de adopción. Entonces ahí sí, el hijo, si yo lo adopto, el hijo adoptivo es tan legítimo como cualquier otro, tiene todos los derechos del hijo legítimo, el hijo adoptivo. Entonces es hijo mío y puede llegar a mi sucesión, puede presentarse a la sucesión y demostrar que se hizo la adopción con todas las de la ley. En ese proceso nos ahorraríamos dolores de cabeza, de pronto. ¿La adopción, dolor de cabeza? En ese proceso nos ahorraríamos dolores de cabeza más adelante, como los que usted acaba de mencionar, que de pronto, pues debido a un altercado, de pronto se presenten circunstancias anómalas. Sí, ya no puede, ella puede decir, es que ese hijo no es de él. Sí, el hijo no es mío, pero yo lo adopté y la adopción es una figura legal. Ahí se correría un riesgo tremendo. Y es de que... Denuncia por alimentos, ¿cierto, profe? No, puede haber alimentos y todo, pero aquí el riesgo que se corre es el siguiente, que si yo inicio un proceso de adopción sobre ese bebé de la mujer con la que yo estoy conviviendo,
tengo que entregar el hijo a bienestar familiar para que el hijo haga parte de los que son adoptables. Y entonces se corre un riesgo muy grande de que ese niño pase al programa de adopción y se admitan otros posibles padres adoptantes. Porque la idea de la adopción es que convertir a ese niño en hijo mío. Pero si tengo que hacer la adopción con todas las de la ley, tengo que entregar al niño a bienestar familiar y de pronto se lo puede llevar otra pareja. Terrible, ¿no? Ese es un riesgo que se corre. Pero sí, podría ser la... Pero, profe, discúlpeme, entonces ahí estarían desconociendo completamente a la madre y la custodia que ella tiene sobre el menor y el deseo de brindarle un hogar completo. No, la madre sigue siendo la madre. O sea, entonces, o sea, es que no le entiendo, no le Pero entiendo. el hijo puede ser adoptado por el marido de la mujer. Ok, estamos claros. Entonces lo adopta. Entonces Sí. ese es hijo adoptivo de él, del hombre. Y entonces tiene todos los derechos como si fuera hijo legítimo. Pero en el proceso de adopción, es a lo que yo voy, en el proceso de adopción, es un proceso de adopción directa en que el papá o el que quiere ser el padre en ese momento tramita todos los pasos a seguir impuestos por bienestar familiar, porque es que usted estaba hablando, o no sé, me perdí, porque es que usted estaba hablando de que si va a entrar a la etapa de la adopción cumpliría con todos los requisitos legales de una adopción, y yo dije, bueno, y entonces acá la mamá, ¿qué? No, el hijo es de la madre, ¿no? Ese hijo es legítimo de la mamá. Pero como la mamá está conviviendo con un señor que no es el padre de su hijo, y entonces el papá, más que todo, es quien quiere como darle un tinte a esa relación que él tiene con ese niño. Entonces, no debe reconocerlo porque corre el riesgo de que mañana pasado ella lo denuncie por falsedad en documento. Entonces, para no caer en una posible denuncia de falsedad, el hombre puede acudir a la adopción. Y entonces adopta al hijo de su pareja. Profe, Sí. pero en el momento en que el niño, como dice usted, inicia de pronto un proceso de adopción con el bienestar familiar, como usted nos lo mencionaba, usted dice que pueden resultar otros padres. Entonces, en ese entendido, con lo que dice la compañera, entonces se le estaría se le estaría quitando el derecho a la mamá, porque si el niño inicia un proceso de adopción, pues la idea no es que lo adopte cualquier desconocido, no que lo adopte pues la pareja de la mamá, que ya lo conoce, que ya tienen una relación, que ya tienen una convivencia. Entonces, en ese entendido, si el niño ingresa a un programa de adopción, pues entonces estaría sujeto a que lo adoptara cualquier persona, no lo que la mamá y la persona que conviva con ella Ese tuvieron es de el acuerdo. riesgo. Y yo Ese es como madre no estaría dispuesta a entregar a mi hijo al bienestar familiar, porque pues creería yo que ya eso tomaría como otro rumbo, de que yo estoy siendo como, por decirlo coloquialmente, siendo irresponsable, estoy buscando que me adopten a mi hijo. Pues yo no me sometería, por decirlo de esa manera. No, Blanquita, pero es que acá la posición o lo que yo estoy preguntando, yo entiendo la tuya, pero lo que yo estoy Sí. diciendo, yo no soy mamá irresponsable, ojo con eso. Yo tengo una pareja en este momento y esa pareja quiere asumir el rol de papá. Entonces, ¿cómo es que va a Sí. entrar a la lista y al proceso del bienestar familiar para que sea bienestar familiar el que me le ¿Quién? elija el papá a él y no la ¿Quién? persona que está conviviendo conmigo? Exacto, O sea, quien toma la es decisión. ilógico. Y O la le busca decisión la varios estoy papás. tomando yo como madre. No, pero es que yo no estoy cediendo mis derechos, ojo con eso. Estamos hablando de un trámite de adopción de paternidad, no de maternidad. Sí. Le busca varios padres. Sí, no, entonces, Pinto, este nos parece mejor, no el que usted está sugiriendo, sino este como bienestar nos parece el mejor. No, es supremamente loco. Sí, muy Es riesgoso. claro. Entonces, Muy riesgoso. No, pero es que el otro era ideal, pero ¿cómo garantizar que no haya pelea entre la pareja y que ella, con el afán o la intención de hacerle daño
Lo denuncia por falsedad en documento. ¿Cómo le parece? El ICBF le busca al padre ideal. Claro, claro. Se pasa de piña. ¿Se pasa qué? De modo que si yo tuviera la certeza de que al ir y registrarlo, reconocerlo como hijo, la mujer con la que yo vivo jamás me va a denunciar por falsedad en documento, esa sería la situación ideal, porque yo aparezco como padre por el reconocimiento que hice ante el notario. Pero imagínese usted, en la primera de cambio, ella me formula un denuncio penal por falsedad de documento. Voy para Chirona, porque a ella le queda facilito demostrar la falsedad. Practíquenle un ADN al niño, aquí se los traigo. Sáquenle sangre y háganle un ADN. Y sáquenle sangre a él. Y verán que ese hijo no es de él. Ahí hubo falsedad en documento público. Tenaz, ¿no? La adopción, pues. Cierra el micrófono, por favor, que no nos dejas ver, escuchar. La adopción es el menor de los males. Pues la mujer no entra en la adopción porque ¿cómo va a adoptar a su propio hijo? La mujer no adopta a su hijo. Entonces, el hombre con quien convive es el que puede hacer una adopción, un proceso de adopción, pero hay que entregar al hijo a bienestar familiar para que se haga todo el procedimiento de adopción. Profe, pero ahí habría un vacío, ¿no? ¿No cree usted? ¿Cuál sería el vacío? Pues sí, porque, o sea, lo que estamos tratando es de que la mamá con su compañero permanente, el compañero permanente quiere adoptar al hijo de la señora, pues para darle más garantías, qué sé yo, pues para que todo quede como muy bonito en familia. Pero si usted dice que dentro de eso se corre el riesgo que el niño pasaría a manos del ICBF para buscar al padre ideal, pues yo lo veo como incoherente la situación, porque pues, o sea, la mamá no va a someter a su hijo a ese proceso del bienestar familiar para buscar un padre ideal cuando ella ya tiene y convive con un compañero permanente, una unión marital de hecho. Sí, ese proceso de con este señor. Ese proceso de adopción tendría que ser muy bien concertado con bienestar familiar. A bienestar familiar se le explica la situación, se le demuestra que pues yo convivo con una mujer que tiene un hijo y que ese hijo no es mío, pero que yo lo quiero muchísimo y lo adoro como si fuera mi verdadero hijo y que pues no lo puedo reconocer porque eso habría que decirle a bienestar. Yo no podría reconocerlo bienestar porque incurriría en un delito de falsedad de documento. Profe. Pero la adopción sí. Profe, profesor, ¿sí? Yo tengo un familiar que no podía tener hijos. Él no podía tener hijos y él después, no sé, se casó con una señora, bueno, la conoció con una señora que ya tenía su hijo. Sí. Y él después, o sea, porque como no podía por un problema de partes, no podía, sí, un problema genético, no podía. Él lo que hizo fue, más adelante, hacer lo que usted dijo, o sea, lo quiero al chino, lo sacó adelante, le dio educación y no lo adoptó, lo reconoció como su hijo. Y una vez falleció de su problema que él tenía, el que heredó fue el chino que lo había reconocido y la familia pues aceptó de que pues habiendo mal la última voluntad de él, pues a reconocer al chino y pues el muchacho hoy en día es un muchacho bien juicioso y es orgulloso de tener el apellido del tío que lo reconoció. Aunque sí, no faltaba la tía mala leche que quería como que no, venga, pero es que él no puede porque él no es hijo. Claro. Le dije, pues, hombre, si ya está con el apellido, lo heredó, lo sacó, o sea, cuando el muchacho, cuando la señora llegó, el niño tenía 3 añitos y de ahí para allá lo sacó adelante hasta sus 18 años. No, pues. Es más, le compró la libreta, pues, ¿qué le va a ir a pelear? Ya deje ahí.
Se comportó como un verdadero padre. Sí. Entonces yo no le veo como, ya sería uno mala gente, ir a atacar o a echar de para atrás la última voluntad de la persona que reconoció y se comportó como padre, lo sacó adelante, lo educó. Y vaya a ver, hoy en día ese muchacho es tan agradecido que se preocupa más él, que no lleva la sangre de la familia por miembros de la familia. Sí, sí. Eso cuando el asunto termina así está muy bien, pero es que yo tengo que hacerles ver a ustedes las posibilidades, lo que puede llegar a suceder. ¿Quién me garantiza a mí que yo no salga bien librado de una pelea que tengo con la mujer que convivo? Y entonces no puedo ya aguantarme, la huella no me aguanta a mí, y entonces decidimos separarnos. Muy bien, separarnos y yo puedo seguir con mis obligaciones y todo, pero ¿quién me garantiza que ella no quiera hacerme un mal? ¿Cuál es ese mal? Denuncia por falsedad en documento. Profe, es que ahí aplica, es que uno sabe con quién se casa, más no con quién se divorcia. Eso. Ahí aplica eso. Eso es más cierto que hasta ahí. Eso sí es muy cierto, ¿no? Terrible, ¿no? Y es que esas reacciones que se tienen cuando se está peleando son impredecibles, ¿no? Porque es que ella puede llegar y decirme, ahora lo voy a joder a este de Racos Pereira, denuncio por falsedad en documento público. Y ahí sí, se tiró al hombre. Se lo tiró, ¿por qué? Porque va para la cárcel. La falsedad sale de bulto. Entonces, eso no sé. Yo no sé, es decir, es una situación que cada quien debe manejar. Yo diría que entonces la solución menos riesgosa es la adopción, porque yo sí puedo adoptar, ¿no?, a ese niño. Yo lo puedo adoptar y entonces queda como hijo adoptivo mío, con todos los derechos que tienen los demás hijos que yo tenga. ¿Cierto? Bueno. Bueno, bien. Entonces, en nuestro programa para hoy estamos a jueves 14. Dice, lo primero, estudio de la normatividad aplicable en temas de impugnación de paternidad. Ya por ahí estuvimos ya mirando algunas normas. Casos prácticos de procesos relativos a impugnación de paternidad. Pues si ustedes encuentran unos casos, unas demandas de impugnación de paternidad, pues sería muy bueno que lo trajeran o lo tuvieran a colación. Queda para mañana viernes. Mañana estamos a 15, ¿cierto? Para mañana viernes. Nos toca, dice, sesión 15. La sesión 15 corresponde a octubre 15, viernes. Estudio de la normatividad aplicable a la declaración de la unión marital de hecho y sociedades patrimoniales. Esto es lo que Dios mediante nos toca ver mañana. Estudio de la normatividad aplicable a la declaración de la unión marital de hecho y sociedades patrimoniales. ¿Se acuerdan que la unión marital de hecho es la que conforman un hombre y una mujer que sin tener inconvenientes para casarse, no lo hacen y deciden irse a vivir juntos? Entonces ellos viven, forman un concubinato, viven su unión, pero no se casan, pudiendo casarse. Entonces eso es la unión marital de hecho. Y la sociedad patrimonial de hecho es esa misma unión de ese hombre y esa mujer, pero con problemas, con dificultades para contraer matrimonio. Y así todo, deciden irse a vivir juntos. Ese es el tema que nos toca mañana,
la unión marital de hecho y las sociedades patrimoniales. Bueno, en todo caso, pues yo creo que podemos dejar por aquí el día de hoy y la noche que llega. Entonces, Vale, manos muchas colocamos. Doctor, buenas noches. ¿Qué palabras, Doctor, qué palabras feliz noche, tan muchas lindas, ¿no? gracias. Muchas Señor, gracias, feliz doctor. noche. Las palabras del padre García Herrero. Señor, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Qué muy lindo. Amén. Sí. Gracias, Bueno, profesor. bueno, entonces Gracias, nos profe. vemos Feliz noche. mañana si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta Amén, luego. profe. Un Gracias. abrazo, Buenas buena noches. noche a todos. Gracias. Gracias, doctor. Chao. Una feliz noche. Gracias, igualmente. Hasta luego.